Eligieron formar maestras. La maestra habla nuestro idioma. ¿Qué trajo la maestra norteamericana? Vinieron por gestión de Sarmiento. Su misión era traer 1 millón de educadores norteamericanos, aunque solo pudieron venir 65. Entre 1869 y 1898, más de 60 maestras norteamericanas dejaron los Estados Unidos y viajaron contratadas por la República Argentina para formar maestros y fundar escuelas en las provincias del interior. Estas mujeres dejaron sus cómodos hogares en una época en que los viajes eran difíciles y peligrosos para enseñar en una lejana república que aún estaba en su infancia y cuya población no siempre las recibía con los brazos abiertos. Les contaré esta historia con la ayuda de las memorias editadas de Jenny Howard, una de las maestras, y del libro 65 Valientes, de Alice Houston Luigi y de otras voces del pasado. The story of the 65 North American teachers who went to Argentina has all the elements of a great novel. There's adventure, there's danger, there's excitement, there's tragedy, there's romance, there are frustrations, and in the end, success. Antes de que vinieran las maestras norteamericanas, en nuestro país no existían escuelas para la formación de maestros. Entonces ellos iniciaron la formación de técnica profesional de los maestros. Es necesario recordar que hasta el siglo XIX, en Europa y en América, la primera enseñanza fue casi inexistente. Las jóvenes naciones democráticas necesitaban una población que para participar del debate público supiesen por lo menos leer y escribir. Los pedagogos progresistas de la época preferían que las mujeres se hiciesen cargo de las escuelas primarias que comenzaron a proliferar en Europa y Norteamérica. Horace Mann, el padre de la educación común y fundador de la primera escuela normal de los Estados Unidos, tuvo que acudir a un argumento irrefutable para que sus ideas fueran aceptadas. Él entendía que la mujer era más capacitada, de mayor predisposición para enseñar a los niños. Y efectivamente yo creo que él tenía razón, porque imagínense que se necesitaba de mucha paciencia, al niño había que acostumbrarlo y en primer lugar enseñarle a saber qué era una escuela. Ellas llegaron a estar en 11 provincias, en 18 ciudades, aparte de Capital Federal, y eran lugares que hablar de 120, 130 años atrás, como Corrientes, Jujuy o Tucumán, realmente raro que gente de Estados Unidos que estaban viviendo en lugares muy cómodos dejasen todo eso para ir a esos lugares inhóspitos. En verdad era una épica, era como entrar en el planteo de la modernización del país con maestras norteamericanas. En Argentina fue un proyecto sarmientino y en buena medida producto de la casualidad de que Sarmiento haya pasado por Boston, haya establecido vínculos personales muy intensos con la intelectualidad bostoniana, con Horace Mann, etc., y que de ahí nace este proyecto. They also saw that women
would cost them a lot less money than men would, because at that time the going salary for a man teacher was about $15 a month, whereas for women it was $5. So that was a great selling point as well. ¿Quién podía refutar esto? A pesar de recibir salarios inferiores, las mujeres no desaprovecharon de seguir estudios superiores y así obtener un trabajo decente para mantenerse ellas y sus familias. Una de las voces más influyentes sobre este tema era la del argentino Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, quien había conocido a Horace Mann, compartía sus ideas acerca de las mujeres y la educación. En diciembre de 1865, Sarmiento, en calidad de embajador, presentó uno de sus discursos más famosos sobre la doctrina Monroe en la Sociedad Histórica de Rhode Island, en la ciudad de Providence, no muy lejos de Massachusetts. En ese discurso estaba el germen de una idea: llevar maestras norteamericanas a la Argentina. Sucede que los extremos se tocan y los contrastes establecen afinidades. Y pudiera ser que entre el Río de la Plata y la bahía de Narragansett, entre Buenos Aires y Providence, entre los extremos norte y Suramérica, existieran esas corrientes y atracciones misteriosas que la ciencia suele encontrar entre sustancias diversas. La doctrina de Monroe en acción se dará cuando las maestras norteamericanas abrirán colegios en 20 estados sudamericanos, en 200 capitales de provincia, en 1000 villas y ciudades. El llamado de Sarmiento repetía tantos otros que por ese entonces pronunciaban por todo el norte de Estados Unidos los representantes del Freedmen's Bureau después de terminar la Guerra Civil. Entonces, también se llamaba a las mujeres para la causa de la Unión. Para el norte, la educación era un medio importante de impartir a los libertos no solo la instrucción de la que carecían, sino también la ideología del norte. La docencia se convirtió en misión. Shh. Our teachers go forth as teachers from the North, speaking with the authority of the North, and as such, those of our own communion in the South receive us, glad, so they say. To see, thus summoned, the energies needed for the regeneration of the unhappy race, of which they with us are the trustees, and with whose welfare their own welfare is so closely combined. Una de las primeras maestras norteamericanas en ir a la Argentina fue Serena Frances Wood, o Fanny. Once you are able to read by yourselves, there is nothing you cannot learn. Nothing you cannot know. You will not have to pick cotton all your lives. What do these animals need a school for? What about our children? Reading and writing. Knowing will make you truly free. Los interesados en su mayoría eran hombres y eran muchos, pero Sarmiento quería mujeres y pocas. ¿Por qué pocas? Porque su proyecto de educación no contaba con mucho apoyo en el gobierno y las mujeres costaban menos. A ver qué nos dice Jenny. En los Estados Unidos, por ese entonces, el conocimiento geográfico de la Argentina, aún entre maestros, se limitaba principalmente al antiguo nombre de Patagonia, que figuraba en los mapas de América del Sur en las geografías de la época, junto con el extraño nombre de Buenos Aires, que ellos pronunciaban Buenos Aires. Acaba de publicarse en inglés la correspondencia de Mary Mann con Sarmiento, las cartas que ella le envió. Y ahí queda muy patente que fue ella la que tuvo la iniciativa de proponer maestras y maestros norteamericanos
para venir a Buenos Aires, porque siempre habíamos pensado que, llevado por su inquietud de modernizar la enseñanza en Argentina, había sido Sarmiento el que había tomado la iniciativa. Por ahí se ve que no, que las primeras cartas son de ella. La viuda de Horace Mann, Mary, era una fiel amiga y traductora de Sarmiento. Ella lo ayudó a él a conseguir las mujeres apropiadas, o sea, de buena familia, con una moral intachable y profesionalmente destacadas. Fanny Wood era una de las mujeres que Sarmiento estaba buscando. Miss Wood, we understand your altruistic sentiments, but I don't believe you grasp the backwardness with which you shall find yourself. You forget I've been to Virginia. But Argentina is not our South. That is true barbarity. And remember, you would be going to a Catholic country. I have thought this over with good care and know very well where I am going. At least there they abolished slavery long ago. Even though I feel sadness at my leaving the school, it is precisely the state of backwardness suffered by our poor southern neighbors which confirms the good I can do. Only through education and our example can we be sure that our hemisphere is populated with beings able to think and work for themselves. We know the Argentine government is offering a higher salary. We are prepared to raise your salary. You cannot abandon your position. I have thought this through. Your country needs you. I am needed more there. You do not speak Spanish. I shall learn. Your life will be in danger. I survived Virginia. What more could happen to me? Cuando Fanny y las hermanas Dudley llegaron, Sarmiento la fue a buscar junto con Juana Manso, que era una fiel amiga y colaboradora, George Stern, el único norteamericano contratado para enseñar en el país, y el cónsul de Estados Unidos, Dexter Clapp, quien había ofrecido su casa para las maestras. En ese momento aún había persistentes revueltas en el interior del país. Sarmiento, ya presidente, fue a buscar a uno o dos que llegaban y que él quería mandar a San Juan, pero era imposible mandarlas en esos momentos porque la misma comunidad norteamericana de Buenos Aires se opuso, diciendo que era una locura mandar a estas mujeres solas a San Juan en tiempos tan revueltos como estos. Otras tenían que ir a Entre Ríos, pero Entre Ríos estaba convulsionada con la revolución de López Jordán y tuvieron que esperar aquí, y algunas se quedaron en Buenos Aires. El general Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, expresidente de la antigua Confederación Argentina, es sorprendido por las tropas del caudillo López Jordán, que entran con la orden de asesinato. De ahí vino la indignación de Sarmiento con López Jordán. Ese ascenso de López Jordán al gobierno de Entre Ríos, después de haber dado sus comilitones, haberle dado muerte a Urquiza. Para Sarmiento, la situación en el interior de la Argentina no era muy diferente del frontier norteamericano. Ustedes fueron contratadas para ir a San Juan, y a San Juan irán, carajo. Esto es despotismo. We will not go. Se ha dotado a San Juan con 10.000 pesos para escuelas superiores, y solo se necesita que vayan las maestras para habilitarlas. La señorita Fanny Wood, Gorman y las hermanas Dudley se negaron a viajar al interior del país. Y más todavía si cuantos la hablan le exageran peligros que son como los del mar que atravesamos a cada rato.
Finalmente, y con la ayuda de Juana Manso, las señoritas Hood, Dudley y Gorman han abierto en las avenidas Cangallo y Callao una escuela para infantes. Fanny Hood y las otras maestras estaban por reabrir sus escuelas después de las vacaciones en febrero de 1871, cuando abatió la fiebre amarilla en Buenos Aires. La población de la ciudad fue diezmada. 1 de cada 10 personas murió entre enero y junio de 1871. El gobierno nacional emigró, cerraron bancos, escuelas, iglesias, comercios. Fanny Wood había logrado escapar al campo, pero regresó a la ciudad espectral a cuidar a la familia del cónsul de Estados Unidos. Lejos de su patria y de su primera experiencia de pionera en Virginia, Fanny no sobreviviría a esta prueba. Murió de fiebre amarilla en brazos de su compañera Mary Gorman. Tenía 36 años. A 480 kilómetros por el río Paraná, en medio de continuas revueltas, George Stearns estaba tratando de establecer la Escuela Normal de Paraná. Fue recomendado a Mary Mann por el rector de la Universidad de Harvard. En los primeros años, la normal era exclusivamente de varones. En Paraná todavía se reflejaba el ambiente cultural de años atrás, cuando había sido capital de la Confederación Argentina. Asiento de las autoridades, del cuerpo diplomático y de algunas personalidades eminentes. Eso todavía se veía. Después, además, otra de carácter práctico, porque en Paraná existía un edificio propiedad del gobierno nacional amplio, que había sido la Casa de Gobierno de la Confederación, construida en 1854 por el arquitecto Santiago Donuncio. George Stearns fue el único docente que pudo jactarse de recibir su sueldo a tiempo y de haber sacado ganancias de la empresa educativa. El gobierno le pagaba 33.600 pesos fuertes, o sea, 3 veces más que en su país. El sueldo de las mujeres norteamericanas era de 1.200 pesos, a su vez 3 veces más que el de los argentinos. Aunque no lo crean, Adelaide recibía un salario de 800 pesos sin ser maestra ni prestar servicio alguno. Aparte de su sueldo y el de su esposa, George Stearns ganó dinero a través de inversiones. Por estas razones el gobierno argentino prefería contratar a mujeres. Aquí tenemos el programa de estudio que se siguió en casi todas las normales del país. Es el que se usaba en los Estados Unidos. Béisbol. Eso sí que no funcionó, ¿eh? En febrero de 1872, la joven esposa de Stearns falleció de tifoidea. Fue la primera persona protestante que murió en Paraná. Y su marido tuvo que pedir permiso a las autoridades eclesiásticas para poderla enterrar en el cementerio, y la dificultad era que como ella no era católica, ese permiso no venía, y este hombre tuvo que estar 3 días al lado del ataúd, al lado del cementerio, hasta que llegó la autorización eclesiástica. Este es el dibujo que Stearns hizo para marcar el lugar donde descansaba su esposa. El porfiado optimismo de George Stearns fue puesto a prueba. La escuela de Paraná se cerró durante 2 meses y soldados federales ocuparon el edificio, mientras Stearns impartía diariamente instrucción militar a sus alumnos. No es para decir que los caudillos en sí eran enemigos de Sarmiento. Sarmiento era, digamos, enemigo porque los veía como elementos retrógrados, ignorantes, enemigos del progreso. Por eso iba en contra de los que, sin conocerlos, porque en realidad no los conocía mayormente a todos,
se expresó así en términos muy duros en contra de los caudillos. En noviembre de 1873, Sarmiento, siendo presidente de la República Argentina, exasperado por el lento avance contra las tropas de López Jordán, se embarcó por el Paraná con los armamentos más modernos a su disposición. Eligió como blanco no las tropas de López Jordán, sino el muro más fuerte, el de la nueva Escuela Normal de Rosario. Esta demostración salía más barata que enviar un ejército contra López Jordán. Y no se derramó sangre. Entre 1873 y 1874 llegaron a la Argentina George Lane Roberts y William Stern, los únicos otros hombres del grupo. También llegaron Abigail Nancy Ward y Susan Wade, graduada de la famosa Normal de Winona. Las mujeres estuvieron a cargo de la escuela de aplicación, especie de laboratorio de los futuros docentes, pero también servía para asegurar una buena preparación primaria para los que deseaban entrar a la Normal. Tanto Stern como Torres propiciaron las formas democráticas. Stern, cuando fundó un Ateneo con las condiciones de la democracia, y Stern quería preparar a los alumnos en el ejercicio de la palabra escrita, en la palabra oral, escrita, precisamente para ejercer su acción en la vida pública. George Stearns renunció en 1876 y José María Torres, un español que compartía las ideas progresistas sobre educación en aquella época, fue el segundo director de la prestigiosa Normal de Paraná. Al poco tiempo se convirtió en superior. Esta escuela preparaba a profesores para la enseñanza y la inspección de las escuelas comunes y para la dirección de las escuelas normales. La mayoría de las maestras pasaron por Paraná, pues allí aprendían el castellano. El normalismo paranaense vino a unir la vivacidad de la raza latina con el rigor de carácter de la raza sajona. En 1877 llegó Clara Armstrong, sobresaliente egresada de la Normal de Oswego, New York, y profesora de Winona, con otras dos maestras, Frank Alling, también egresada de Winona, y Elizabeth Coolidge, quien se había recibido de la Normal de Framingham, Massachusetts. Clara fue una de las más dinámicas y destacadas del grupo de maestras norteamericanas en la Argentina. I was born on a farm in upstate New York near Buffalo. The second of 8 children, I began work as a rural school teacher at age 15. Little by little, I saved enough money to pay for my teacher training at the Oswego Normal School. I graduated at 21 in 1868. From there, I went on to teach in Fredonia, New York, and then the Indianapolis Teacher Training School. Finally, I was on the Winona faculty, de donde me contrataron para venir aquí. Clara, ¿por qué decidió venir a Argentina? Cuando se me ofreció para venir, no vacilé. Me di cuenta una oportunidad extraordinaria para conocer otro país, otra gente, aprender otra lengua, ayudar a las mujeres a avanzar profesionalmente. Tengo entendido aquí que muchas todavía viven prácticamente encerradas. Aquí en Paraná voy a estudiar español. Me encanta español. Es una lengua tan romántica. Veo que aprende rápido, ¿eh? Además de su elogio, enseño francés y latín, a pesar de que muchas ya no ven la utilidad de este idioma. También estudié y hablo alemán. Todas lenguas me ayudan, aunque digo cosas terribles. En su novela Los estudiantes, Víctor Mercante nos deja un breve pero acertado retrato de Clara Armstrong. Víctor Mercante fue un distinguido egresado de la Normal de Paraná. La vida
es en Paraná más novedosa que por acá. No nos dan de pescozones, pero nos agitamos en una lucha casi violenta. Fuerza de voluntad, sistema yanqui. Ni se nos estudia, ni se nos amonesta. Ojos. Por todas partes, ojos. A 40 metros, Miss Armstrong. Aprender un nuevo idioma no era lo único. Clara y sus compañeras tuvieron que acostumbrarse a nuevos hábitos, aunque trataron de cambiar algunos. Esa costumbre, Clara. No es una cuchara, es una bombilla. Se chupa. Así. Pero qué machonas estas yanquis. Las cosas que le vienen a enseñar a nuestras hijas estas protestantes. Ir al Paraguay solas. Peor, señora. Van acompañadas de 2 ingleses. Estas mujeres tuvieron una incorporación importante porque en el fondo lo que vinieron a demostrar es que era posible ejercer una profesión, una actividad lucrativa, rentada, profesional, que rompía con la idea de que la mujer no tenía ninguna posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Y la presencia de las mujeres, de estas maestras norteamericanas, de alguna manera simbolizaba eso. Ese simbolismo tenía su faz, llamémosla negativa, en el sentido de que aparecía esta incorporación de la mujer a una actividad profesional como algo venido del extranjero, como algo no perteneciente a nuestra cultura. Era un fenómeno asociado a algo que no era propio, que no era nuestro. Aquí fundé la Normal de Mujeres. Fui la primera mujer que dirigió una escuela normal en la Argentina. Ah, hola señorita. Buenos días. Yo soy el comisario. ¿Ha visto? Acá hasta los presos colaboran con la educación. Dígame, ¿no podremos conseguirle una beca para los presos, para la normal? Casi todos me ayudaron muchísimo. Fueron amorosos conmigo. Los profesores, la gente del pueblo. Al principio, muchas alumnas eran hijas de inmigrantes. Fue difícil para convencer a algunos padres a permitir a sus hijas asistir a la escuela. Ay, no quieren que las niñas vayan acompañadas de las sirvientas a la escuela. Pero ¿cómo mi Camila va a caminar sola desde la casa si son como 5 cuadras? Además, ese edificio de 2 pisos. Cuando hay temblor, se escucha desde acá los gritos de esas pobrecitas. Además, les enseñan gimnasia. Yo las he visto moviendo los brazos y saltando como guanaco. Es inmoral, como dice mi marido. Pero casi todas las amiguitas de Camila van a ir en marzo. ¿Les parece fino? Fíjate vos. Ay, mi hija se la pasa llorando. Lo que pasa es que en este país se desprecia lo propio. Ay, la verdad que Camila se va a encontrar muy solita sin sus compañeritas, así que, bueno, le vamos a tener que mandarla, digo yo, ¿qué se le va a hacer? Guanaco. Hoy vamos a hablar de este animal. ¿Quién ha visto alguna vez este animal? ¿Camila?
Es un camélido rumiante que habita en los Andes meridionales, de color pardo oscuro. ¿Cuánto mide? 1,5 metros de alto y 1,20 de largo, de abundante pelaje oscuro, artiodáctilo. Los métodos de la época entonces eran métodos que hoy llamaríamos muy tradicionales, muy directivos. Si uno mira los manuales de enseñanza de la época, estaban armados casi al estilo socrático de qué tenía que preguntar el maestro, qué respuesta tenía que dar el alumno, a partir de la respuesta del alumno, qué nueva pregunta hacía el maestro, qué respuesta el alumno tenía que producir, etc. Estaba todo muy pautado, todo muy regulado, de una manera muy, insisto, directiva, que hoy llamaríamos autoritaria. No reciten como lores. ¿Qué quiere decir artiodáctilo? El maestro ignorante no puede ser verdaderamente crítico a sus alumnos. Solo sabe ser autoritario, acomodar a los alumnos. Es interesante cómo esto se traduce en los métodos disciplinarios que los normalistas aplicaban. Ninguno recurría a los castigos físicos. La sanción era más bien una sanción moral, la que había que dar, basada en la misma disciplina. Repetir más veces la operación, volver a ejecutarla, volver a hacerla, etc. Hay una circular muy famosa de Vergara, siendo director de la Escuela Normal de Mercedes, donde prohíbe toda sanción disciplinaria, incluso la mirada. Dice, no se puede mirar duramente a un alumno que ha cometido una falla, hay que acompañarlo, hay que aconsejarle, hay que orientarlo. Es decir, esto dicho, insisto, ya a fines de la década del 90, 1895, por ahí, o sea que ya en esa época teníamos en la Argentina un debate pedagógico alrededor de la escuela normal y de los maestros de mucha intensidad. Female teachers wishing to obtain such positions will do well to consider the following points. 1. They leave civilization behind them. Society, there is none. And discomforts, there are many. 2. The cost of living equals and often exceeds that of the United States. 3. All teaching must be done in Spanish, thus necessitating months of steady work as preparation. Thus necessitating months of steady work. 3. All the teaching must be done in Spanish, thus necessitating months of steady work as preparation. ¿Qué pretendían estas chicas? ¿Cambiar el idioma, por ejemplo? 4. Every year, the salaries in the high schools are lessened, and truly good and efficient teachers are removed to make way for ignorant political and party favorites. This uncertainty takes the heart out of teaching. Sincere and earnest work rarely meets with encouragement, and its only visible result is the imposition of more work and a reduction in salary. Incluso tuve que imponerme y prohibir que se tomaran los exámenes los domingos. Suerte que esta no renovó su contrato. ¡Qué país pegado! A pesar de todo, el proyecto de las escuelas normales, o sea, de la educación en la Argentina, siguió cobrando fuerza política. Mientras, en los medios educativos de los Estados Unidos, crecía la preocupación de que se instaba a las mejores maestras a servir en un país extranjero en un momento en que su propia patria necesitaba maestros en los territorios que adquiría a paso frenético. No repararon en que en la Argentina las mujeres norteamericanas recibían puestos superiores que en su país. Tampoco se le ocurrió a nadie subirles los sueldos a las mujeres en los Estados Unidos para retenerlas. En 1880, en New England Journal of Education,
publicó de buena gana las advertencias de Elizabeth Coolidge. Se volvió a los Estados Unidos apenas terminó su contrato. La educación común en la Argentina había sido el sueño de Sarmiento, pero fue Julio Argentino Roca quien logró, no sin muchos conflictos, realizar ese sueño. ¿Por qué invirtió Roca tanto dinero en traer norteamericanas y por qué invirtió tanto dinero en las normales? Se invirtió porque se consideraba a la educación como una variable fundamental del proceso de modernización de la Argentina de la época. No tanto por lo económico, no era tanto, digamos, la necesidad de tener gente educada porque así lo requería el proceso productivo, el mercado de trabajo. La verdad es que para lo que la Argentina producía en la época, trigo, maíz, carne y la producción, alguna mínima producción de servicios artesanales en las ciudades, no hacía falta tener una escuela primaria universal y obligatoria para todo el mundo. Pero sí hacía falta desde el punto de vista político. Mientras tanto, Clara regresó a los Estados Unidos por problemas familiares. Antes de emprender su viaje de vuelta a la Argentina, recibió autorización del gobierno de Roca para reclutar otras maestras. Teaching has liberated us. This experience will give you further freedom to travel, to aid South American women in their emancipation, to learn. The right kind of woman, strong-willed and self-sufficient, will find her glory among the warm Argentine pupils. Contracts are for 3 years only. After that, you may renew or return home renovated. My husband, God rest his soul, fought in the Civil War. I met him while I was a nurse in Nashville, Tennessee. In the summer of 1876, I resolved to carry out my desire to prepare for a teacher in kindergarten, although bitterly opposed by my mother, brother, and relatives. I wanted to be independent, to support my 2 children on my own. At Winona, I earn $1,000 a year. Given the Argentine offer of $1,500, accepting seems the right thing to do. My daughter Emily shall travel with me, but my son John shall stay in the U.S., and I must pay for his studies at the university. I think this shall be so exciting. I must go. Agradezco a mi compañero de escuela Clara por haberme recomendado. Desde mi conversión al catolicismo, lo que me costó la desaprobación de mi familia metodista, he deseado vivir en un país católico. Mientras Clara reclutaba maestras del medio oeste del país, llegaba a Boston el agente de una importante firma norteamericana con sede en Buenos Aires. Este hombre venía autorizado por el gobierno de la República Argentina para traer a su regreso algunas maestras del estado de New England. Entre estas estaba Jenny Howard. My father was a doctor. When he passed away, my brother and I became orphans. I had to pay for my training at Framingham Normal School. Despacio, Jenny, que no estoy muy ducho en esto de subtitular. And once employed, I put my brother through Cornell University. Jenny fue reclutada después de haber mostrado sus agallas en una indisciplinada escuela de varones de Worcester, Massachusetts. I have been told that this is the last opportunity for all of you. If I cannot manage to discipline you, they will close the school, and all of you shall remain illiterate, poor, and miserable. You shall always wear dirty clothes and ripped shoes. No one will see you as intelligent beings. I know many of you would prefer to work instead of study, but school is also work,
It's the work of smart young persons. You have managed to scare away many adults. Sometime later, I was offered a good position in a Boston school. She had suffered the loss of her fiancé and was apparently devastated by that just prior to coming to Argentina. I said yes at once, without asking anything of what might be expected of me. La mayoría de estas mujeres nunca habían viajado lejos de sus estados nativos. No todas eran como Clara. Como no había pasaje directo a Buenos Aires, tuvieron que ir primero a Inglaterra. El viaje de 2 meses fue la primera prueba a pasar. Acá tengo el diario de Sarah Eccleston en que cuenta la travesía. Saturday, July 7th, 1883. Miss Kimball, Emily, and myself are as yet free from sickness, but the others are suffering terribly. After an almost sleepless night on account of the heat and smell, I find myself ready to pay tribute to Neptune, and have eaten nothing today. De fe inquebrantable, las mujeres trataron de no desesperarse. July 13th. We paid another visit to the steerage, and we found it more endurable today. The concert for the Seamen's Orphans at Liverpool, it has netted $75. Miss Choate sang Far Away very sweetly. Heard our Spanish lessons as usual this morning, and we begin to feel we're making a little progress. I can't stand these tight quarters any longer. There's only one way to remedy this, and it's up to you. Me? You're the youngest and the prettiest. You'll catch their attention. But you speak Spanish. I cannot. You'll practice. You'll say, Señor, por favor, nuestro camarato es demasiado estrecho. ¿Podría ayudarnos? And then you'll bring him here. It's impossible. I'll never remember all that. What will you do when you're faced with a class full of Spanish-speaking pupils? Este será tu bautismo. Remember, camarote, camarote. Perdón, señor. Sí, señorita. Mí. Camisa. Está muy estrecha. ¿Usted ayudarme? Con mucho gusto, señorita. Fueron recibidas por importantes figuras, empresarios norteamericanos, políticos argentinos, como el ministro de Instrucción Pública, el Dr. Wilde. A pesar de este cálido recibimiento, las maestras norteamericanas pronto se encontraron en medio de las pugnas políticas del país. Acá tengo el proyecto de ley de educación. Capítulo 1, artículo 8. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos antes o después de las horas de clase. Como la Argentina era un país católico y la enseñanza por mucho tiempo estuvo bajo el control de la Iglesia Católica, este artículo fue controvertido. La calidad se produce cuando hay mezcla. Y esta mezcla fue quizás la característica más importante de la escuela pública argentina. Mezcla en todo sentido, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista cultural.
una escuela en la que iba el católico, el judío, el árabe, el agnóstico, iban todos. Mientras las maestras viajaban al interior, en el Congreso se mataban. Lo que proponen los señores diputados con su proyecto de ley de educación común es una escuela atea. No es atea la escuela que enseña la moral. El Estado tiene por misión hacer reinar la justicia, hacer respetar los derechos. No debemos olvidarlo. En todos los tiempos y en todos los países, la religión es el gran preservativo contra la disolución social, la más hermosa perspectiva de consuelo y esperanza para el dolor y el infortunio. Según lo aclaró elocuentemente mi colega, la Iglesia tiene otra misión, la de consolar a los que sufren injusticia, dar esperanza para el dolor y el infortunio, preparar almas para el cielo. Señores, si el Estado no garantiza la justicia, mucho menos lo hará la Iglesia. La enseñanza debe ser obligatoria. La enseñanza debe ser gratuita. Debe ser higiénica y debe ser gradual. Si la enseñanza debe ser obligatoria, esto viene a contradecir la idea de que debe ser religiosa. Porque, ¿con qué derecho se obligaría al hijo de un protestante, por ejemplo, a aceptar los principios de una religión contraria a la suya? Bienvenidas al Far West criollo. Y como buen Far West, no faltaban los delincuentes. El director del colegio de varones, a quien Clara había dejado a cargo de la normal, robó el dinero de la cooperadora. Pobre Clara. Embargaron sus bienes. Tuvo que pelear mucho tiempo antes de que la exoneraran. Sarah Eccleston, Jenny Howard y las otras del grupo se estaban aclimatando a un panorama muy diferente. Aunque Paraná estaba lejos de Buenos Aires, las maestras, sin embargo, encontraron compañía de habla inglesa. De hecho, 3 de ellas se hospedaron con Fanny Haslam de Borges, la abuela paterna del famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, y tomaban el té siguiendo el rigor inglés. Dicen que entre charla y charla, Fanny Haslam les contó que una vez se había encontrado con una india descalza, rubia, que llegaba todos los años a las pulperías. Era una inglesa de Yorkshire. Me contó, en un inglés mezclado con pampa, que hacía 15 años había perdido a sus padres en un malón, que se la habían llevado los indios, y que ahora era mujer de un capitanejo. Sentí desesperación al verla. Yo, también tan lejos de mi país, me sentí de alguna manera hermanada con esa criatura. Le dije que la ayudaría a escapar, la llevaría conmigo, buscaría a sus hijos. Me quedé atónita cuando me dijo que era feliz. Y se volvió al desierto. Los ojos toman un brillo especial de alegría y sus labios se mueven lentamente, pudiendo leer en ellos: soy feliz. October 12th. We all have invitations to the grand ball to be given in honor of the governor at the theater. But we will not attend, as we have no company. Y parecían tan correctas. Llevando adelante la idea norteamericana, el español José María Torres, director de la Normal de Paraná,
fundó un kindergarten anexo a la normal y creó un curso sobre metodología. Como directora la nombró a Sarah Eccleston. The first day of kindergarten, and what a list of trials. 3 of the children wanted nothing to do with the others and cried to go home. The remainder behaved remarkably well. Another day of bitter disappointment. No mail from home. October 29th. Received our salary for September. When we went to pay our board, we received unwelcome intelligence that it had been raised to 28 pesos from 25. I'm so disillusioned. Paraná. Lunes 10 diciembre 1883. Un día muy agitado para nuestras compañeras que se van. Pero como el general Sarmiento iba en la escuela, tiene todo que se vamos. Parece muy enfermo, pobre anciano. Esta noche celebramos la fiesta de egresados. El señor Torres fue muy amable en invitarme a dar un paseo. Fui la única a quien honró de esa manera. El baile fue más divertido de lo que me había imaginado. Cuando volvimos a casa, eran casi de las 3 de la mañana. Ya veo que se van adaptando a nuestras costumbres. Al cabo, llegó para todas el momento de ir a ocupar los puestos definitivos para los cuales habían sido designadas. El ministro de Educación tenía por lo visto gran fe en la capacidad de las mujeres norteamericanas. Qué costumbre es hablar de vos en tercera persona. We were taught that it was the polite thing to do. Gran fe en la capacidad de las mujeres norteamericanas. O la urgencia de crear un ejército de maestros que el gobierno necesitaba para poder afianzar su poder y eliminar la persistente resistencia de la vieja confederación. No extraña que no pocos libros de texto hayan sido escritos por hombres políticos. Debido a las tendencias antimercantiles, la influencia de la Iglesia en el nuevo Estado liberal argentino quedó debilitada. Great faith as he sent them after 4 months' study of the language to the far corners of the Republic, where in most cases English was rarely heard. Por favor, Jenny, en castellano, por favor. Con el castellano que nosotras podíamos manejar, se esperaba que llevásemos a cabo no solo la tarea de organizar y administrar las escuelas normales, sino también la enseñanza de las materias más importantes relacionadas con la profesión maestros, como psicología, metodología y ciencia de la educación, y que corriéramos además con la correspondencia oficial del gobierno. Jenny Howard was said to be the best remembered of the teachers who went to Argentina, perhaps because she stayed there for so very long. Both she and Edith Howe were the very image of the New England schoolmarm. Very proper, very well groomed at all times, smiling, and if we can go by the accounts, never losing their temper. Having received their final appointments to Corrientes, sailed again on the SS Paraguay on the 21st of February. En castellano, Jenny, en castellano, por favor. Las dos maestras bostonianas
que finalmente fueron destinadas para Corrientes. Partieron en el vapor Paraguay el 21 de febrero de 1884 a las 5 de la mañana, alejándose aún más de sus hogares y dejando atrás en Paraná, con gran pena, las 9 compañeras que se habían convertido en apreciables amigas. Llegaron al fin a la ciudad de Corrientes, un domingo para la mañana, primer día de carnaval, y anclaron en medio del río. Como no había muelle, los botes iban hasta el barco para embarcar y desembarcar a los pasajeros. Esta costumbre se conservaba todavía después de construidos los muelles, con el objeto de proteger a los boteros, ya que, de lo contrario, hubieran perdido su único medio de subsistencia. Eso es solidaridad. They being too lazy to learn or take up any other occupation. Esa actitud calvinista, el individualismo, la autosuficiencia en extremo, es lo que rechazaban muchos argentinos. There was a devout religious air through the normal schools, all of them I suspect, but certainly at the Lexington Framingham School, partly because all of the first principals were ministers. El director del Colegio Nacional de Corrientes, un inglés, había sido notificado, pero no sabía la fecha. Imagínense cómo llegar a tierra bajo una lluvia torrencial y con esas pequeñas y frágiles embarcaciones abiertas con 8 baúles y cajones de libros y tan solo 2 pequeños paraguas. De pronto, una voz bondadosa de acento extranjero vino a socorrerlas. Ajá. Es bienvenida la ayuda, ¿no? Por ser domingo de carnaval, encontraron totalmente ocupado el primer hotel que fueron a ver. Totalmente empapadas y chorreando agua. No hallaron tampoco lugar en el segundo. Finalmente, consiguieron en el siguiente hotel una cueva del tamaño de una caja de sombrero. Permanecieron allí hasta después de carnaval. ¿Quién es esa figura que queman? Judas. Oh, es argentino el señor. There were some shadowed pages in the history of those years which well tested their courageous spirits. Una de las primeras responsabilidades de Jenny y su compañera fue desalojar a la directora interina y sus 5 hijas de la casa designada para la nueva directora. Aunque la interina no tenía formación alguna para el cargo que le habían dado, hizo falta mucho tacto para lograr que la señora abandonara la casa. Frances, la hermana de Clara Armstrong, fue designada para dirigir la moribunda Escuela Normal de Córdoba. La acompañó su colega de Winona, Frances Wall, y Minnie, la menor de las Armstrong. Enseño gimnasio y música. Frances tenía una voz entrenada. Realmente ella tenía una voz de soprano. A su vez también ella era pianista, era organista. Y vino acá a Argentina junto con otras 2 hermanas, Clara y Mina, de los cuales en la fundación de la escuela
de San Nicolás están las tres juntas ya nuevamente. Quien había venido en primer lugar fue Clara, se estableció en Catamarca, donde fundó allá la escuela normal. Luego, en un segundo viaje que ella hace a Estados Unidos, vuelve con Frances y con Mina, y juntas después van a trabajar en la Escuela Normal de Córdoba y luego fundar la Escuela Normal de San Nicolás. Un obispo de Salta hizo suya la demanda y mandó cerrar las puertas de la iglesia a todas las niñas que asistieran a dichas escuelas. En Catamarca ha sucedido otro tanto, de manera que las escuelas normales de mujeres serán cerradas por falta de asistencia. Esperando salvar su escuela, Frances Armstrong pidió ayuda al nuncio Matera, quien la recibió en la nunciatura de la ciudad de Córdoba. Señoría, le agradezco esta entrevista. Nosotras hemos sido contratadas para preparar maestros. Solo eso. Somos protestantes y muchas somos muy devotas, pero no somos misioneras de ninguna iglesia. Para nosotras, la enseñanza es una misión, pero una misión laica. El nuncio, con tono paternal, le dijo: creo que usted no ha entendido, señorita. Es precisamente el laicismo de las escuelas del gobierno a lo que nos oponemos. La Iglesia católica no puede querer que sus pobres se queden a la merced de la ignorancia. La Iglesia no quiere impedir que los pobres se ganen la vida decentemente, ni que se preparen como maestros. Sin la escuela nadie gana. ¿Qué podemos hacer para que vuelvan los alumnos a la escuela? Veo que es usted práctica, como los de su raza. Levantaré el anatema con las siguientes condiciones. Usted se las comunicará al ministro Wilde. Le entregaron un documento con los siguientes puntos. 1. El Ministerio de Instrucción Pública debe declarar que no tiene intención de propagar la religión protestante a través de las normales. 2. Se debe permitir la enseñanza del catecismo católico en las escuelas normales. Y 3. Se le debe permitir al obispo visitar la escuela para asegurarse que se cumpla la segunda condición. El ministro de Instrucción Pública, el doctor Wilde, le escribió a Frances poniéndola en su lugar. Le recordó que su contrato era de docente y que eso no la autorizaba para meterse en los asuntos del gobierno. La pobre Frances, que por aquel entonces tenía 24 años, recibió críticas hasta incluso de sus propias compatriotas. Sarah Eccleston escribía en su diario: Frances Armstrong se ha puesto en ridículo al tratar de congraciarse con los católicos. ¿Cuál será el próximo paso en esta revolución moral? Al nuncio Matera se le dio 24 horas para que dejara el país. Las relaciones con el Vaticano no se reanudaron hasta 18 años después, o sea, hasta 1902. Irónicamente fue el mismo Julio Argentino Roca, en su segunda presidencia, quien lo logró. A pesar de las acciones de Roca de 1884, las relaciones con la Iglesia argentina en la práctica no empeoraron. Aunque en Córdoba la normal seguía en crisis, el proyecto educativo de la administración Roca siguió adelante en el resto del país. Pasaron 2 años con rapidez. Las yanquis, entre tanto, se iban haciendo cada vez más corrientes con el idioma y más ganadas, al propio tiempo por el afecto de los amables alumnos y otros amigos, cuando llegó un decreto del Ministerio de Educación por el que se disponía el envío de Jenny a Córdoba, donde la necesitaban como vicedirectora y regenta para ayudar a Frances Armstrong,
ya que la anterior vicedirectora, Frances Wall, se casaba con el director del Observatorio Astronómico. Según las memorias de Jenny, en 1888, después de 2 años de trabajo riguroso y descorazonador en lucha contra la ignorancia y el prejuicio, la señora del nuevo presidente, cuñado de Roca, que residía en Córdoba, insistió junto con sus amigos los jesuitas en que su esposo pusiese a alguien de su propia fe a cargo de la escuela normal. El ministro de Educación, que no tenía sino palabras de encomio por su buena labor, se vio obligado a destinarlas a otro lugar. Quizá a estos dos poderes no les convenía un pueblo muy instruido. Clara Armstrong acompañó a su hermana y a Jenny a establecer la escuela en San Nicolás y enseñó francés y zoología. También fue la menor de las Armstrong, Minnie, quien enseñó gimnasia y fue celadora. En 1888, y después de 18 horas de tren desde Córdoba, arribamos a San Nicolás. Nos recibieron con la cordial hospitalidad que afama los latinos. Ya se está aclimatando. Hogares, las propiedades y todo cuanto pertenecía a esas amables gentes fue puesto a disposición de ellas. Fueron visitadas hasta por el cura, un hombre liberal que había colaborado activamente en la búsqueda de un edificio adecuado para la nueva escuela. La escuela era un lugar prestigioso, la escuela era un lugar de cuidado, no hay más que ver los edificios. Los edificios de las escuelas que se construyeron en todos esos años eran edificios preparados para durar mucho tiempo, con muy buenos recursos materiales, con una infraestructura realmente hecha al mejor nivel de la época. La casa más grande y hermosa de la ciudad se obtuvo al fin para la escuela normal. Fueron, al comienzo del año lectivo, tantos los alumnos que se presentaron en relación con los pocos bancos disponibles en los grados. El establecimiento nuevo iba a ser una escuela mixta, gran innovación, mirado al principio con recelo por algunas madres. Sin embargo, sabedoras estas de que la dirección de la misma estaría en manos de norteamericanas, cuya vigilancia y hábil influencia, según era sabido. Qué modestia para una hija de Calvino, ¿eh? Sí, cuya vigilancia no se había relajado nunca. Confiaron sus hijas sin temor. Se creía que ninguna de las maestras venidas de la tierra de Washington podía decir una mentira. Y la confianza que todos depositaron en ellas fue ilimitada. Los argentinos siempre exageraron las virtudes de los sajones y la de los europeos. En general, los maestros argentinos son flojos en materia de disciplina y puntualidad. Y me inclino a creer que para los latinos se resulta más difícil decir la verdad que lo que es para algunas otras razas. Además, dejan para mañana todas las cosas que puedan, quisieran o debiesen hacer hoy. Tan feos somos. Me parece que no es para tanto, por lo menos no todos eran así. Y lo de la puntualidad es una cuestión cultural. Mejor lo dejamos para mañana. El día del comienzo de las clases en la escuela normal, llegaron tarde 50 alumnos y se quedaron sorprendidos cuando se les dijo que era necesario ser puntuales. Disculpáronse, diciendo que no tenían relojes en sus casas y que vivían demasiado lejos para oír las campanas de la iglesia. En tales circunstancias, la puntualidad resultaba un problema y se les sugirió que sus padres compraron unos relojes baratos. El siguiente día, los escolares que llegaban tarde se redujeron a 20 y poco a poco esa falta de exactitud fue eliminada. La tarea con todo fue de lo más interesante.
Los futuros jóvenes maestros eran estudiosos, entusiastas y atentos al consejo y la crítica. ¿Viste, Jenny, que no éramos tan vagos? Pero fue necesario modernizar los hábitos de estudio. Año 1810. Expedición de Belgrano al Paraguay. Su ruta. Las pequeñas poblaciones que se alzaban a orillas de esa gran vía de agua que se llama Río Paraná, rancheríos, más que otra cosa, cuyos habitantes, dedicados a trabajos campesinos, desenvolvían una vida tranquila, sin vastos horizontes, y que solo veían en su río, de vez en cuando, embarcaciones de tráfico comercial que llevaban productos al Paraguay, o puertos intermedios que transportaban vecinos de la costa, de uno a otro embarcadero. Se conmovieron de pronto con la llegada de chasques despachados desde Buenos Aires. Los alumnos habían sido habituados a estudiar las lecciones en voz alta, tanto que en sus hogares como en la escuela, e imaginaban que de otra manera nada podía aprenderse de memoria. Como hasta esa época se estudiaban las lecciones palabra por palabra, con los puntos y las comas en su debido lugar, al pasar por las calles en vísperas de exámenes, se recibía la impresión de que una revolución estaba en marcha. Productos al Paraguay, o puertos intermedios que transportaban vecinos de la costa, de uno a otro embarcadero. La muerte de Sarmiento, el padre de las escuelas normales en Sudamérica, ocurrió en septiembre de 1888 en Asunción de Paraguay. Su cuerpo fue traído con gran pompa en un vapor, aguas abajo del río Paraná, escoltado por guardias nacionales, estudiantes y funcionarios del gobierno. Las ciudades y pueblos situados a lo largo de la ruta pidieron que el buque anclase en sus puertos para alcanzar el privilegio de rendir honores al gran patriota. San Nicolás, entre otras, lo solicitó con vehemencia y su deseo fue satisfecho. La cañonera llegó a San Nicolás pocos minutos antes de medianoche, fue una noche muy ventosa, y ella se tuvo que arrimar en un bote. Y dice que era tan malo el tiempo y tal susto tenía que solamente lo hubiera hecho por Sarmiento eso. Al gobierno no le agradaba mucho que las becas que brindaba para engrosar las filas de maestros se utilizaran, en cambio, como preparación a la universidad, y de ahí a cargos políticos, a los cuales hasta entonces solo accedían los hijos de la élite gobernante. Se pueden citar dos que llegaron a ser médicos en Córdoba, un don Carmelo, y uno que tuvo mucha notoriedad, que fue Ricardo Caballero. Ricardo Caballero era profesor y aprovechó su estada en Córdoba para recibirse de médico. Y tuvo una actuación notable como vicegobernador de Santa Fe, senador nacional, catedrático de la universidad y demás. Al reducir las becas de los varones, el gobierno incentivó el ingreso de mujeres a las escuelas normales, aunque a menor escala, algunas mujeres utilizaron la formación normal como preparatoria a la universidad. Dos jóvenes mujeres salidas del normal de San Nicolás se recibieron de médicas. Una de ellas, Rosario Verón. Unos años más tarde, Clara, como su compatriota Sarah Eccleston y otras, gracias a los importantes contactos adquiridos a través de los años y queriendo ganarse un mejor sueldo, abrió escuelas privadas en la dinámica y cosmopolita ciudad de Buenos Aires. Siempre activa, Clara, junto con Jenny y otras mujeres, fundaron el Women's Exchange, donde las mujeres de pocos recursos podían vender sus labores y trabajar algunas horas. Claro que no todas las mujeres, tanto norteamericanas como argentinas, pensaban en la emancipación. Una de las más fervientes detractoras de las normalistas norteamericanas fue Mary Conway.
También fue una de las 5 católicas del grupo. Al poco tiempo de llegar a la Argentina, se cansó de la enseñanza común y asumió la dirección de la American School. En la lista de alumnas de la American School estaban las hijas de las familias más prestigiosas del país y de hombres que paradójicamente habían peleado por la enseñanza pública. Entre ellos estaban Quintana, Alberdi, Avellaneda, Alvear, O'Gorman, entre otros. El currículum las preparaba no para la docencia, sino más bien para el matrimonio. Debo irme. No tengo más que darle a este país. Unas pocas de las norteamericanas iniciadoras de la enseñanza normalista regresaron a su suelo nativo en los primeros tiempos. Después de la guerra contra España, en 1898, los Estados Unidos tomó posesión de las islas de Puerto Rico y Cuba. La primera gestión del gobierno norteamericano fue la de instalar un sistema educativo a semejanza del estadounidense. Las maestras norteamericanas que vinieron a la Argentina lo hicieron, pero no por gestión del gobierno norteamericano, sino por un pedido del gobierno de la República Argentina, y además se embarcaron como agentes particulares. No fue el caso de Cuba ni de Puerto Rico, que los Estados Unidos sí buscó imponer enérgicamente su poder y cultura a través de la enseñanza. Recordemos que entonces no existía la televisión. La segunda cosa que debemos aprender de esta política educativa y de este movimiento de esa época es la que tiene que ver con esta idea de la cohesión, de tener a todos juntos, de socializar a la población, incluyendo a los diferentes en el mismo lugar. Sea una escuela que rompía con los guetos culturales, con los guetos sociales, con los guetos económicos. La escuela pública recibía al hijo del médico, del abogado o del obrero, porque también en el barrio vivían médicos, abogados y obreros. Hoy todo esto se está empezando a perder y creo que entonces es muy bueno mirar hacia atrás para recuperar esta idea de una sociedad integrada, de una sociedad cohesionada, y que para hacerlo tenga instituciones que cohesionen. La escuela es una gran institución de cohesión social. Los maestros de la época tenían esta mentalidad, tenían este sentido de su misión, de su profesión, que también hoy se está perdiendo. El tiempo pasó con rapidez. Trabajé hasta 1905, en que tuve que renunciar a mi puesto por la pérdida de mi voz. Luego me trasladé a Buenos Aires, a Palermo, donde me gustaba recibir visitas a la hora del té. Tuve ocasión de conocer al Washington de los argentinos, Bartolomé Mitre. Después que murió el esposo de Francis, ella también se trasladó a Buenos Aires, donde estudiaban sus hijos. En 1928, para la festividad de San Juan, más de 100 exalumnos de la única maestra norteamericana que sobrevive ahora en la Argentina, deseosos de demostrarle su reconocimiento por lo que había hecho por ellos en los años pasados, celebraron su santo. Jenny no reparó en la ironía de que ella, protestante, festejara el día de su santo. ¿Quién cambió a quién? Ha estado demasiado entre nosotros, parece. Casi todos eran casados y con hijos, y algunos de ellos que vivían muy lejos no habían visto a su ex maestra desde 2 o 3 décadas. La señora Robert Woods Bliss, la esposa del embajador norteamericano, estuvo presente. Poco después de esta reunión,
los mismos exalumnos se enteraron que el gobierno había reducido las pensiones y determinaron que su maestra debía tener un aumento en sus ingresos. Entonces se organizó una delegación de jóvenes que reunieron 1 millar de firmas para hacer una petición a las autoridades. Día tras día concurrían al Congreso para obtener un aumento razonable para su maestra, cosa que lograron finalmente. Sin embargo, y sabedores de que este aditamento podría demorarse por un tiempo largo, decidieron ellos mismos pagarlos cada mes a su maestra. Así, y por espacio de 8 meses, este centenar de alumnos generosos y leales le enviaron a su maestra de otrora lo que ellos llamaron una pensión de honor. En 1929, estos mismos exalumnos publicaron los recuerdos de Jenny, de sus tiempos en la Argentina. Mis muchachos. El 29 de julio de 1933, 4 días después de cumplir 88 años, Jenny Howard falleció rodeada de amigos. Jenny desconocía que otras 2 maestras norteamericanas, Mary Olive Morse y su compañera de toda la vida, Margaret Louise Collor, la sobrevivirían en Mendoza 15 años más. Las 2 murieron en 1945. Ambas tenían 80 años de edad y fueron las últimas 2 sobrevivientes del grupo.